Hola, mi nombre es Brian Quinchía. Soy estudiante de primer periodo de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hoy voy a hablar acerca de las biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas. Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Está formado por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y en segundo lugar se puede mencionar sulfuro y fósforo. Las biomoléculas reciben una clasificación general. Esta va a depender de la presencia de carbono en su estructura. De esta manera se les designa el nombre de biomoléculas inorgánicas, a las que en su estructura hay ausencia de moléculas de carbono. Este no puede ser sintetizado por el ser humano, pero aún así son esenciales para el mantenimiento de la vida. En este grupo se puede tomar como ejemplo el agua, el grupo opuesto, es decir, posee moléculas de carbono, los cuales son parte de su estructura. Se les designa biomoléculas orgánicas y también difieren con el grupo inorgánico en la característica de que esto sí puede ser sintetizado por el ser humano. Las biomoléculas orgánicas se subdividen en macronutrientes de suma importancia para buen funcionamiento orgánico, los cuales son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos, como su nombre indica, es un macronutriente compuesto por carbono, oxígeno e hidrógeno. En este grupo entran los glúcidos y los azúcares. También se encuentran dentro de este grupo las fibras y almidones. Estos son la principal forma de almacenamiento y consumo de energía del organismo, primordial para el sistema nervioso y músculo y eritrocitos. Son los solubles en agua. Tipos de carbohidratos. Existen 4 tipos en función de su estructura química, que son monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sea usado como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo. El conjunto de procesos de metabolismo destinados a formar los componentes celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos como la ribosa y la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otras formas diferentes como, por ejemplo, los polisacáridos. Disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono. Como indica su nombre, están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Esta puede hidrolizarse y dar lugar a 2 monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes está la sacarosa, el más abundante, que constituye principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y en el organismo vegetales. La lactosa o azúcar de la leche, la maltosa, que proviene de la hidrólisis y del almidón, y la celulosa, obteniendo de la hidrólisis de la celulosa. Oligosacárido. La estructura de estos carbohidratos es variable y puede estar formado por entre 3 y 9 moléculas de monosacárido, unidas por enlaces, y que se libera cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos puede aparecer unido a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos, cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructuras
o del almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Funciones de los carbohidratos. Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono, cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo. Sobre todo en el caso de la polisacáridos, esto se puede dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también puede formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas, como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a su resistencia es posible sintetizarlo en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos plásticos y otros productos artificiales. Lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Dentro de ellos se encuentran las grasas, que se divide entre saturadas e insaturadas. Su estructura química varía y sus propiedades y funciones también. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos, constituidos por el carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, nitrógenos y fósforos. Las funciones de los lípidos son muy variables. Podemos distinguir las siguientes. Energética. Los triglicéridos proporcionan 9 kilogramos de caloría por gramo, más del doble de energía que la producida por los glucídos. Además, puede acumularse y ser utilizado como materia de reserva en las células adiposas. Estructural. Fosfolípido y colesterol forman parte de la membrana biológica. Transporte. La grasa dietética es necesaria para el transporte de las vitaminas liposolubles A, D, E y K, así como para su absorción intestinal. Reguladora. El colesterol, precursor de compuestos de gran importancia biológica, como la hormona sexual o suprarrenales y vitaminas D, que interviene en la regulación del metabolismo de calcio. En los alimentos existen fundamentalmente tres tipos de lípidos: grasas o aceites, también llamados triglicéridos o triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol, que muestran un componente común. Los ácidos grasos los hay en tres tipos: ácidos grasos saturados, ácidos grasos monosaturados y ácidos grasos poliinsaturados. Tipos principales de lípidos que se encuentran en los seres vivos. Fosfolípido. Consiste en dos cadenas de ácidos grasos, un grupo fosfato y un grupo glicerol. Contiene moléculas que atraen y repelan el agua, desempeñando un papel clave en la constitución de las membranas celulares. Existen muchos tipos de fosfolípidos en el cuerpo, especialmente en el cerebro. En el cuerpo se encuentran varias formas que participan en la digestión de la grasa en el intestino delgado. El cuerpo es capaz de producir todos los fosfolípidos que necesita. Glicolípidos. Los glicolípidos son moléculas grasas que contienen una unidad de azúcar, tal como glucosa o galactosa. La cadena corta de azúcar forma glicópidos, los cuales pueden encontrarse en la superficie exoplasmática, en una membrana, cual juega un papel importante en un desarrollo del sistema inmune del cuerpo. El colesterol. El colesterol se encuentra en las células y en el torrente sanguíneo de los seres humanos. Debido a que no es soluble a la sangre, debe ser llevado a las células con ayuda de lipoproteínas. A pesar de que demasiado colesterol puede ser malo para el cuerpo, el colesterol es una molécula importante, es necesaria para formar membranas celulares y es precursor de otros esteroides, como la testosterona y el estradiol. Triglicéridos. Las moléculas de triglicéridos están hechas de tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol,
La grasa puede ser insaturada o saturada. El triglicérido se clasifica como grasa si se solidifica a una temperatura de 20 C. De lo contrario, se clasifica como aceites. Los triglicéridos son cruciales en el cuerpo para el almacenamiento de energía. Se obtienen en fuentes de alimenticia, de grasas como el aceite, de cocina, mantequilla y grasa animal. Esteroides. Algunos tipos de esteroides comunes son el colesterol, la testosterona, la vitamina D2 y el estrógeno. Los esteroides son un tipo de lípidos que incluye hormonas y colesterol. El colesterol es producido por el cuerpo y consumido a través de los alimentos y desempeña un papel en la producción de hormonas. Las hormonas incluyen las hormonas sexuales, estrógeno y testosterona, y otras hormonas como la adrenalina, cortisol y progesterona. Lipoproteína. Una lipoproteína es una combinación de proteínas y lípidos que se encuentra en la membrana de una célula. La lipoproteína ayuda a que la grasa se mueva alrededor del cuerpo en el torrente sanguíneo y existe en forma de lipoproteína de baja densidad y lipoproteína de alta densidad. Cera. Las ceras son lípidos muy comunes y se puede encontrar en las plumas de los animales, en los oídos humanos, incluso en las hojas de las plantas. Su función principal es la de protección. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlaces conocidas como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y está presente en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Funciones de las proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas, como grasa o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, las hemoglobinas, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayuda a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funciona a modo de amortiguador para mantener el equilibrio del ácido base y la presión ancótica del plasma. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en su función de su forma y en función de su composición química. Según su forma existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina, globularse de forma esférica y compacta y soluble en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como ciertas hormonas, y mixtas con una parte fibrilar y otra parte globular. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Tienen una estructura polimérica, lineal, cuyo monómero son los nucleótidos, además de sus roles como subunidades de ácido nucleico. Los nucleótidos tienen una variedad de otras funciones en cada célula, como portadores de energía, componentes de cofactores enzimáticos y mensajeros químicos. Tipos de ácido nucleico. Existen dos tipos de ácido nucleico: ADN ácido desoxirribonucleico y ARN ácido ribonucleico, que se diferencian por la glucido pentosa que contienen
la desoxirribosona en el ADN y la ribosa en el ARN. En los organismos eucariotas, la estructura del ADN es doble cadena, mientras que la estructura del ARN es monocatenaria, aunque puede presentarse en forma extendida, como el ARNM, o en forma de plegada, como el ARNT y el ARNR. En la masa molecular, la del ADN es generalmente mayor que la del ARN. Funciones de ácidos nucleicos. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARNM y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARNM y proteínas.